Hola, hola, ¿qué tal? Soy Eli Palazuelos, aquí un día más compartiendo con ustedes en este hermoso proyecto de sanación de las naciones, con mi querida hermana Leila, que ahorita se presentará, y con este tema tan apasionante que vamos a tener en estos próximos lives, las heridas del alma. Las 5 heridas más importantes con las que todos, pues, si bien podríamos decir que nacemos o que traemos, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus creencias, que traemos inclusive cargando de nuestro clan, de nuestra familia, de nuestros propios padres. Entonces, tratando de que ustedes puedan identificar a medida que vayamos compartiendo estas heridas que son dolorosas, porque podríamos decir que es doloroso, pero una vez que detectas y que logras cambiar ese dolor, eso que está ahí constantemente haciéndote repetir algo que ya no quieres vivir, aquí entonces podríamos meter el tema un poquito de los caminos neuronales que hablamos en nuestro primer live, que es justo de esto de lo que se trata. Una vez que identifico algo, lo que debo hacer es cambiarlo por medio de repetición de otros eventos, o hablemos de amor incondicional, que es la palabra que más nos gusta, irnos siempre al amor y cambiar eso en nuestros caminos neuronales para dejar de sentir lo que sentíamos con las heridas del alma o con cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces, pues Leila es nuestra experta en las heridas del alma y aquí estamos. Esperamos que Claudia se nos une en un ratito más, pero bueno, estamos aquí para ustedes iniciando este live. Hola, Mili hermosa, qué felicidad de estar un día más haciendo un live, haciendo un en vivo contigo, con Claudia, y llevando este conocimiento tan maravilloso a todas las personas que están allí del otro lado, pero que realmente están aquí conectadas con nosotras, con esta misión, con este propósito maravilloso de crecer, de soltar el pasado y de convertirnos en estos seres llenos de claridad, llenos de conciencia, llenos de la intención amorosa y sagrada de convertir la vida en lo que realmente debería ser, y es puro amor hacia nosotros, puro amor hacia los otros, y que ese amor se expanda a todas partes donde uno vaya, que por donde uno pase, la estela del amor vaya dejando como ese aroma bonito que implica amarse a uno mismo, y que además se nota cuando eso pasa y genera un impacto positivo a todas partes donde uno va. Entonces, para poder lograr eso, por eso es que estamos tocando estos temas que son tan importantes de nuestra primera etapa de la vida, y que cuando logramos identificarlas y logramos hacer como un clic, que por fin ya entendí qué pasaba conmigo, entonces ya es más fácil dejar ir, soltar, incluso trabajar toda la parte del perdón, de entender qué pasó con papá y con mamá, o con la experiencia en esa etapa, y ya, finalmente poder uno decir, cada vez voy más suelto, cada vez voy más ligero de equipaje, y me voy colocando el traje que yo me merezco y la experiencia que merezco vivir. Entonces en eso estamos todos, ese es el viaje de todos, y unos vamos un poquito más adelante, otros irán un poquito más atrás, o al revés, pero esa es la misión de para qué estamos aquí en esta experiencia. Entonces hoy continuando con el tema de las 5 heridas del alma, las 5 heridas de la infancia, que son los pretextos para evolucionar, que nos inventamos en otro estado de conciencia, pero que se nos olvida que eso fue una lección que hicimos en algún momento, y que además la hicimos en conjunto con papá y con mamá, con los hermanos, con los abuelos, con los primos, incluso con la pareja o las parejas que tenemos. Hemos hecho esos acuerdos de alma, y como se nos ha olvidado, es momento de recordar. Y vamos a recordarlo entrando en esa herida, porque es la única manera de darnos cuenta, que es ponernos al frente, mirarnos en ese espejo de esa herida. Y hoy nos toca el abandono. Y el abandono tiene generalmente, así como el rechazo tiene la máscara del huidizo,
El abandono tiene la máscara del dependiente. Y esa máscara, uff, qué pesada es, súper pesada. Y tú y yo, Eli, que vivimos esa herida a flor de piel, Totalmente. sabemos de qué se trata y muy seguramente muchos de los que nos están acompañando se van a identificar totalmente con esta herida, con este reto tan grande que es vivir un abandono, incluso a las edades tan pequeñitas, tan tempranas que, que se viven, ¿no? Que se experimentan, que es incluso en el mismo momento de la concepción. Y yo creo que es una de las heridas más comunes Ujú. debido a lo que vivimos. Los padres, por ejemplo, al tener que salir a trabajar y tener que dejar a los hijos quizá en una guardería o con los abuelos o con los tíos desde muy temprana edad, más allá de todo lo que ahorita vamos a hablar que traemos desde el vientre materno, Ujú. también creo que es una herida que nos afecta a la gran mayoría por todas las circunstancias que vivimos, ¿no? El bebé que se siente abandonado sin darse cuenta de que es, de que pues los padres tienen que salir, ¿no? Claro. De alguna Ujú. manera, pues te dejan a cargo de alguien, pero por ejemplo, ese es mi caso, ya lo platicaré más adelante, y se crea en ti, como decimos aquí atrás, guardadito, esa memoria de nadie me quiere y me dejaron Ajá. ahí. Así. Exactamente. Y entonces eso significa que cuando uno sufre un abandono, generalmente es porque se siente apartado de alguien, pero ese alguien, o sea, la herida es tan fuerte que ese alguien no es cualquiera, ese alguien es quien está supuestamente encargado de hacerte sentir a salvo, ¿sí? Que es Así tu es. papá, es tu mamá, generalmente es mamá con quien más se resiente este abandono, pero si incluso mamá es quien se está sintiendo abandonada. Cuando Así. yo estoy en vientre, entonces yo asumo que eso me ocurre a mí. Es la interpretación que como bebé hago de que es mamá quien me está abandonando, ¿sí? Porque esa es la sensación que mamá está viviendo. Entonces, como en mamá hay cierta desconexión y cierta sensación de desprotección, entonces esa sensación inmediatamente el bebé la asume como propia y eso es lo que genera esa máscara de querer depender o de sentirse que no se puede valer por sí mismo. Hola Claudia, bienvenida. Hola, hola Eli, hola Leila. Hola, Clau. Alcanzaste, Gracias, qué bien. gracias por estar aquí. A ti, Gracias a gracias por... ti. Sí, Qué sigamos, bueno. sigamos. Bueno, entonces seguimos. Entonces, hay una estrecha sensación entre el abandono y la falta de contacto con ese progenitor. Se dice, y eso es digamos que estadística, pero ya lo hemos hablado y eso es tan particular y simplemente en terapia la persona puede darse cuenta hacia quién se está sintiendo esa falta de contacto, esa falta de conexión. Se dice que en su mayoría es al progenitor del sexo opuesto. En mi caso no fue así. En mi En mi caso, caso tampoco. en mi caso fue sensación directamente con mamá y de ella hacia su mamá. ¿Sí? Sí, en mi caso igual. Exacto. Y luego en mi hijo. O sea, ahí es donde Ajá, viene la conexión, ¿no? Que exactamente. fue muy clara a mí cuando mi hijo me dijo, es que tú me abandonaste y yo dije, ¿what? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Claro, es mi espejo y yo el de mi mamá y mi mamá el de su mamá y Ajá. así nos vamos todos trayendo esto que le llamamos heridas del alma o que pudieran ser programaciones que ya traemos desde miles y miles de años atrás. Exactamente. Y simplemente lo estamos replicando, repitiendo, porque en el transgeneracional se sabe que cuando un miembro del árbol, un ancestro nuestro, no logra, no puede, no sabe o no quiere solucionar su situación, automáticamente la transfiere, la hereda, la entrega, la regala, se deshace de ella y se la pasa a la siguiente generación para ver cuál va a ser el valiente, ese al que se le llama el buscador, que busca precisamente porque se siente con la misma carga o con un dolor similar
o incluso se siente como con una responsabilidad que no sabe de dónde viene, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de esto porque el abandono tiene que ver mucho con la sensación de responsabilizarse de, y ya vamos a ver, digamos, como lo interesante de esa dinámica del responsabilizarse. Entonces, digamos, descendiente se siente con esa tarea y si decide hacerlo, entonces se convierte en el héroe, en el salvador, en el héroe pues de su propia historia, ¿sí? En el salvador de su propia historia. Y de paso le ayuda a sus ancestros a liberarse de esa carga que energéticamente se queda atorada ahí también para ellos. Y a las generaciones que Y a vienen. las Esto también es generaciones que vienen. importante porque no nada más estás limpiando el pasado, estás limpiando también el presente y el futuro. Así es, eso es. Entonces, para estas personas dependientes, eh, esta herida de alguna manera es como si se sintieran también rechazados, o sea, por el abandono, se sienten rechazados, pero a la misma vez también puede provocar un rechazo del bebé hacia ese progenitor o hacia esa persona de la cual está sintiendo el abandono. Y entonces viene también la reclamación, ¿no? Y es, por ejemplo, en el caso de tu hijo, es que tú me abandonaste, es que yo no merecía eso, es que ¿por qué me hiciste eso? ¿Yo qué te hice? ¿Sí? Y lo que ya decíamos, la famosa frase, yo no elegí, que no me acuerdo más bien, yo no elegí nacer, yo no elegí venir a la vida, ¿sí? Entonces no merezco, si tú te hiciste cargo, si tú querías tener un hijo o no querías, yo no debería estar cargando esta sensación porque no te responsabilizaste de mí. Entonces, básicamente, por ejemplo, para las personas que se sienten abandonadas, en el cuerpo generalmente hay tensión en partes muy particulares, por ejemplo, la espalda, que es el caso. Y yo me enderezo. Y yo, La espalda. Entonces, durante años yo, por ejemplo, tuve que vivir... Ella, una consulta, pero es la espalda, la parte superior de la espalda, sí, ¿verdad? sí, la parte superior, porque se siente como carga. Es decir, Ok. como papá y mamá no pudieron responsabilizarse de mí, entonces ocurre un efecto bien interesante y es que el bebé se siente responsable porque papá y mamá, porque él identifica o cree identificar o interpreta que papá y mamá no son capaces de hacerse cargo. Entonces él inconscientemente se hace cargo de las necesidades emocionales de papá y mamá. Entonces, en mi caso, por ejemplo, desde el mismo vientre, cuando a mí me hicieron regresión a vientre en un momento puntual de mi vida, yo recuerdo, bueno, antes de hacer la regresión, me pidieron dibujar cómo yo me sentía, ¿sí? Que esa es una herramienta que yo también uso ahora con mis consultantes y con mis pacientes. Entonces, yo les pongo a dibujar, les hago 2 dibujos previos, o sea, al momento de entrar a la consulta, al momento previo a empezar todo el proceso, y es dibuja la historia de tu vida y dibuja lo que quisieras trabajar o lo que te estás proponiendo trabajar durante el proceso terapéutico. Entonces, fue mi caso que me tocó dibujar sobre la historia de mi vida, fue súper interesante porque yo recuerdo que yo dividí la hoja en 2, la puse así horizontal y en la mitad tracé una línea así. Del lado izquierdo estaba yo asomadita, así como agarrada de esa línea, como si estuviera detrás de un murito, escondidita, ¿no? Solo medio la carita la sacaba ahí. Y ese lado era gris, totalmente gris. Y del otro lado era todo un paisaje totalmente multicolor, arcoirístico, el lado de allá, ¿sí? Pero la sensación es, mira todo lo que hay allá de hermoso, ¿sí? Y se ve divino, me encantaría estar ahí, pero yo prefiero quedarme aquí escondida o no me siento capaz de salir de este escondite. Esa era como la sensación, ¿sí? Entonces, cuando voy a vientre, qué sorpresa, porque era la misma sensación y entonces cuando llegó el momento del parto, lo que yo hacía era devolverme. Yo nací de pies,
que ese es otro tema que en algún momento, cuando queramos, podríamos trabajar, que son los tipos de parto. Entonces yo nací de pie, no con la cabeza como debería nacer normalmente un bebé, sino con los pies, o sea, los pies hacia el canal vaginal. Entonces, y la sensación mía en el momento de la regresión era que yo me agarraba de las paredes del útero de mi mamá porque yo no quería nacer, porque no quería hacerle daño, ¿sí? Yo no quería que ella sufriera. No fui una niña deseada, no fue un embarazo agradable, pero el parto también fue súper complejo, porque me demoré tanto, porque yo estaba luchando por no querer hacer sufrir más a mi mamá de lo que ya había sentido que había sufrido durante todo el embarazo. Entonces eso es súper interesante porque en el dibujo era más o menos la misma imagen, ¿sí? Y luego, entonces yo le pregunto a mi mamá, eso fue posterior, y le pregunto, cuéntame un poquito cómo fue el parto. Entonces mi mamá me decía, eso era interminable, fueron 18 horas de parto. Y fue muy, muy complejo porque no salías y no salías y no salías. Y cuando ya finalmente saliste, que saliste con las piernitas y en la regresión fui consciente que yo salí con los pies, ¿sí? No con la cabeza. Entonces, cuando ya salieron tus piernas, el médico decía, es una niña es un niño que parece niña. Y esa frase la escuché en la regresión también. Y eso a mí me pegó mucho, mucho, mucho los primeros años de mi vida, porque siempre mis hermanos se burlaban un poco de mi imagen corporal y eso me hacía sentir mal. Entonces, y el médico, esa frase, yo creo que fue la frase del médico la que me marca y por eso luego yo siento todo lo que siento cuando era pequeña. Entonces, es un niño que parece niña y fue súper complejo y difícil el nacimiento. Entonces, esa sensación de no querer que mamá sufra es lo que una persona que tiene esta herida de abandono, y ahora vamos a ver por qué mi herida de abandono, y también pues cuando ustedes nos cuenten las suyas, si es que Claudia no estoy segura, ¿tú tuviste herida de abandono? Sí, sí, ¿También? sí, Bien, no es tan intensa, pero sí, por supuesto. Yo, bien, como les expliqué, todos tenemos un poquito. un poquito de todas. Sí, sí, Importante sí. como también reconocerlas y ir sacándolas, porque uno cuando las va reconociendo van saliendo de las sombras. Así que sí, Exacto. por supuesto. Entonces, estos niños que nacen o nacemos con esa herida de abandono, tendemos a responsabilizarnos de las emociones de nuestros cuidadores, ¿sí? E incluso de cosas que les corresponderían a ellos, como la alimentación o los cuidados si la persona está por algún motivo incapacitada físicamente. Entonces, somos esos que estamos dados todo el tiempo a qué necesitas, yo voy a atenderte porque eso fue lo que nos hizo falta. ¿Sí? Y entonces, a veces, como también fue mi caso, dejamos pasar el tiempo, no hacemos la vida nuestra por estar salvando de alguna manera a esos padres. ¿Sí? Y al mismo tiempo estás queriendo cumplir las expectativas del otro o las que tú crees que son las expectativas del otro, porque como bien hemos hablado, todo se trata de mí, ¿no? Pero yo estoy creyendo en mi ilusión que no estoy cumpliendo nunca la expectativa, en este caso yo de mi madre, y hago y hago y hago y solo me canso porque en realidad Ajá, no hay ninguna expectativa, claro. solamente es mi emoción ahí metida, ¿no? Ajá. Entonces, por eso la tensión en la espalda, porque en la espalda alta, según la descodificación biológica, lo que estamos expresando es carga. Entonces, estamos cargando la vida de los padres y esa experiencia dolorosa del abandono, y por eso cada vez que hay alguna memoria que nos dispara esas sensaciones de abandono, la espalda empieza a afectarse, a doler, ¿sí? Entonces, por eso la tensión en la espalda. Y estas personas que vivimos de alguna manera la herida del abandono, extrañamente o contrariamente, lo que hacemos es tratar de evitar la intimidad, ¿sí? O evitar como mucho contacto con la otra persona, ¿sí?
y tratamos de mantener el espacio vital. Que no se me metan mucho al rancho, decimos aquí en Colombia, ¿sí? Entonces tendemos a ser territoriales, porque es, como se dice, un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia, que la persona que sufre se le activa con mucha facilidad para protegerse. Esa es una de las señales más sentidas para una persona que vive la experiencia del abandono. Y necesitan constantemente, es irónico porque son autosuficientes, quieren autonomía o somos autónomos, pero necesitamos por lo menos sentir que estamos apoyados, que sí está el apoyo ahí, ¿sí? Aunque la herida nos proporcionó herramientas o nos hizo desarrollar herramientas en las que solos podemos, ¿sí? Pero siempre hay la sensación interna de que necesitamos apoyo, sí o sí. Claro, por eso estás buscando cumplir la expectativa de alguien más. En realidad lo que quieres es que te digan, lo estás haciendo bien. Y si la otra persona no te dice, lo estás haciendo bien, pues tú estás ahí intentando y solo te cansas, ¿no? Exacto. Otros aspectos de la parte fisiológica que pueden estar expresando esta herida es que, por ejemplo, las personas tienen dificultad para tener tono muscular, ¿ya? Porque faltó esa fuerza de protección, entonces son como flojitos en tono muscular. Los ojos, que eso es algo que yo sí lo viví muchos años, tienden a ser tristongos, tristecitos, ¿sí? Como se ven como tristes. Caídos. Caídos, ¿sí? Y eso sí fue una cosa que yo misma trabajé mucho en mí, porque no me gustaba ver en el espejo esa expresión mía. Entonces, conscientemente la trabajé porque me encantan, a mí me encantaba ver mis ojos y me encanta ver mis ojos, pero cuando los veía tristes me parecía muy doloroso. Entonces no me gustaba ver eso y lo trabajé intencionadamente. También se dice que las personas con esta herida tienen los ojos también grandes, ¿sí? Grandes, un poco para estar como alertas en qué momento me quedo solo para poderme proteger. Por eso los ojos se ven como grandes, eso es. Y la parte de la espalda, pues la tensión, pero también como esa que tú la explicabas antes de ayer, ¿cierto? Como la parte de estar encorvado, ¿no? Porque es una necesidad de protegerse también, ¿cierto? Entonces, Totalmente. esa expresión de la espalda. Muy bien. Y no sé si ya lo hablamos, pero hay algo que se llama el triángulo perverso en psicología. No lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando ese triángulo está, mejor dicho, el triángulo perverso se dibuja de esta manera, con la puntita hacia abajo, ¿sí? Y en cada uno de estos extremos hay un tipo de rol. Entonces, generalmente, todas las personas como que realizamos tres tipos de roles en la vida. Uno, el de víctima, que casi siempre va a estar en esta punta, aquí abajo, el de víctima. El otro del salvador y el otro de perseguidor o victimario. Y generalmente estamos en ese juego de roles, ¿sí? Entonces a veces y casi siempre cuando ya no hemos aún hecho conciencia de todas estas historias nuestras del pasado, entonces casi siempre seguimos jugando en el rol del víctima, pero nos turnamos. A veces somos salvadores, entonces, claro, en este caso, digamos que el principal rol que juega una persona de abandono es la de víctima, porque es quien se siente abandonado. Pero a veces entonces sale a jugar el otro rol que es el de salvador, porque es como quisiera que lo hubieran atendido o como si hubieran relacionado con él, ¿sí? Entonces por eso tiende a ser salvador, en este caso de aquel progenitor o progenitora que o él se esté sintiendo responsable de esa emoción o de esa situación de esa persona. Aquí es donde es una pregunta, cambias los roles, cambias los papeles, ¿no? Claro. Y entonces a lo mejor dejas de ser hijo y te conviertes en el papá para hacer que el papá se convierta en el hijo, porque esa es la parte que está dañada, que estás buscando en realidad, ¿no? Desde el vientre materno. Exactamente. Entonces, por eso, esta persona tiene que convertirse en su propio padre o en su propia madre a muy temprana edad porque siente que el padre o la madre no pueden con ese rol o esa responsabilidad y además
por eso la carga en la espalda, se convierte también en el padre o la madre, como tú lo dices, de ese progenitor o progenitora, ¿sí? Entonces ahí es cuando entramos luego ya en terapia a trabajar toda esta parte de organizar los órdenes del amor dentro del clan familiar, porque cuando algún miembro de la familia empieza a ocupar el lugar que no le corresponde, empiezan los problemas de interferencia y ahí es donde se empiezan a perpetuar los conflictos. Una vez que en terapia tú internamente empiezas a ocupar el lugar que te corresponde, sanando esa herida y haciendo todos los movimientos que tengas que hacer para ocupar el lugar que te corresponde como hijo o como hija, ahí ya empieza tu vida a funcionar de una manera mucho más fluida, más sana, más alegre y ya puedes empezar a lograr todas aquellas cosas que te has prometido alcanzar, pero que no podías porque ha estado todo eso allí ocupando tu energía, ¿sí? Entonces, no sé si Claudia nos quieras comentar algo de tu experiencia con respecto a la herida de abandono. Y ahí vamos, Sí. así como el otro día, mezclando experiencia con teoría. Bueno, como mi herida de abandono fue algo pequeño dentro de la herida del alma que yo estuve trabajando en mí y sigo trabajando, eh, temas físicos no llegó a tal punto y eso es importante saber que cuando las heridas del alma no son tan profundas, no llegan a demostrarse como temas físicos, pero sí tienen otras señales que les podemos poner atención, que fue, por ejemplo, en mi caso, un miedo un poco exagerado a lo que es la soledad. Esos miedos que no se entiende de dónde vienen. Entonces ahí sí se puede ver que sí está presente esta herida. Y, sí. Y el rechazo me causa, siempre me ha causado curiosidad porque finalmente quien se rechaza es uno misma. Y respecto aquí a las creencias que uno tiene en el momento de gestación. Porque siempre vamos a ir a ese momento y por eso es tan importante conocer qué es lo que pasó en esa etapa de gestación. Porque quien se está rechazando, siendo que uno es tan pequeñito, uno ya se está rechazando según las expectativas que tiene a su alrededor o las interpretaciones que está teniendo desde ese momento. No hay que tener un cerebro tan desarrollado, tan maduro como para ya empezar a tener interpretaciones. Y eso es súper interesante porque sin haber ido al vientre materno, la verdad es que si me lo hubieran contado hubiera sido solo una información. Claro. Tuve que pasar por estar ahí para ver que esa guagüita, ese feto, ya está interpretando, por lo tanto, algo que no le gusta desde afuera, ¿qué hace? Lo rechaza. Por lo tanto, la herida del abandono la crea uno mismo. Uno se abandona y es uno el que no está queriendo participar en eso que ve o siente de afuera. Por lo tanto, así para mí ha sido revelador esta información de que no hay que tener años de experiencia o muchas circunstancias en vida para haber vivido esta herida, sino que se gestan desde tus juicios ya en esa etapa tan pequeñito. Así que exacto. Y como este niño no ha crecido, digamos que el que crece es el cuerpo, pero emocionalmente todavía aún sigue ese niño chiquito ahí. Entonces lo sigue sacando una y otra vez porque es como esa memoria del computador que uno puso un programa y ya no es necesario. De hecho, nunca fue necesario, pero como se implantó, hay que revisarlo y hay que sacarlo, porque después ya no aparece, ya no es esa luz de alerta, ya no esa escena o ese capítulo, porque ya no existe, literalmente cuando ya lo puedes trabajar ya no existe, ya solamente es un recuerdo como fotográfico, que te lo contaste, pero ya no es vívido, que eso es súper importante. Aquí ya que tocó Claudia este tema, también me gustaría recordar que venimos de otras vidas, o sea, en esta vida estamos viviendo esto, pero ya hemos tenido estas mismas emociones, ¿no? Y estas mismas vivencias en otras vidas, hemos reencarnado y reencarnado y reencarnado. Entonces,
esto que habló Claudia ahorita de lo que tú estás viendo mientras estás en el vientre materno, como por qué generaría yo un juicio. Bueno, pues generas un juicio porque ya has venido o ya has tenido esas mismas emociones en otras vidas que quizá no has podido trabajar. Y por eso empiezas a emitir juicios una vez más en esta vida porque tienes que trabajarlas. Sí o sí, si no, seguirán repitiéndose, no nada más en el transcurso de esta ilusión que estamos viviendo, sino en las siguientes reencarnaciones, si es que así tocara, ¿no? Exacto. Y la etapa de la vida presente, en la actual, en la que estás, si no lo has entendido, si no lo has trabajado, es cuando llega la etapa en la que tú vas a empezar tu vida de pareja, bien sea novio, amante, marido, lo que sea, ¿sí? Pero en la vida de pareja, ahí es donde se va a ver con mucho más reflejada la experiencia del abandono. Entonces vas a estar todo el tiempo buscando la protección, vas a estar todo el tiempo buscando la dependencia de esa pareja, al mismo tiempo que te vas a estar comportando o poniéndote a nivel de niño o niña, queriendo asumir o queriendo que el otro asuma la responsabilidad como si fuera papá y mamá de lo que te ocurre a nivel económico, a nivel emocional, a nivel incluso de decisiones, ¿no? Decide por mí, ¿sí? Tú sabes más que yo, decide por mí. Entonces uno pierde poder, uno deja de asumir su vida en sus propias manos, pierde el 100% de responsabilidad que debería tener gozosamente, alegremente, y entonces lo que hace es, yo quiero depender porque me hizo falta y siento que lo necesito o lo merezco, y entonces pierdo poder al entregar eso que me tocaría a mí en manos de esa pareja, llámese hombre o mujer, cualquiera de los dos. Aquí es donde decimos te casaste con tu papá o con tu mamá. Tal Exactamente. cual, porque es lo que estás buscando, es lo que necesitas. Y hace rato hiciste un comentario en el tema de parejas también, en el tema quizá de la intimidad. Y me llamó mucho la atención porque yo no lo había detectado. Obviamente yo sufrí de esta herida. Eh, está, está ahí, simplemente ya fue, ¿no? Ya pasó, pero cuando la trabajé, no me había yo dado cuenta. Ahorita que dijiste el tema de la intimidad, a mí me pasaba que cuando mi pareja me tocaba en ciertas áreas del cuerpo, me daba cosquillas y decía, ay, no, por favor, o sea, fíjate, así era como reaccionaba yo en ese tema. Era esta parte de hazte pa' allá, ¿no? Sí. Como, y ahora Ajá. ya no me pasa, obvio, desde que he venido trabajando todo esto, ya ni siquiera lo pienso. Claro, porque ya no hay la necesidad de defenderse, ¿sí? Claro, Ya lo sí, es, ¿por qué manejaste. me dan cosquillas? Sí. Claro, era una defensa. Sí, claro, de mantenerte a salvo, de Sí, guardar el espacio vital, ¿sí? El espacio sí, vital, de poner barreras, de poner talanqueras alrededor para que no te pase. sí. Hay unas, Wow. hay unas frases que generalmente están usando las personas que tenemos o que usan las personas que vivimos esa experiencia de abandono cuando no se ha sanado, y esas frases tienen que ver con ya no puedo más, por ejemplo, ¿sí? Eso es insostenible, ya no puedo más, es una de las frases. O de alguna manera no pueden soltar fácilmente, les cuesta trabajo soltar, aunque están todo el tiempo reclamando independencia o autonomía, pero les cuesta, porque es ese niño o niña que está pegado ahí a la experiencia pasada, a la emoción, que les hacen sentir que cualquiera que se vaya o que yo pueda soltar, lo puedo experimentar como un abandono. Entonces, cambios de casa, cambios de trabajo, cambios de ciudad, cambios de cualquier índole con respecto a un nacimiento, a una muerte, a un cambio de pareja, lo que sea, cuesta asumirlo, confunde, duele, ¿sí? Y precisamente porque esa herida te está hablando del apego, del apego que debería ser sano para la supervivencia en las primeras etapas de la vida, pero que se convierte en una experiencia traumática e incluso como enfermiza cuando ya es
una situación que te hace a ti incluso perder dignidad por no querer que el otro se vaya. Entonces, incluso en las relaciones de pareja, son estas hombres o mujeres que la pareja le pasa por encima, hace lo que quiere con ella y sin embargo justifica, esta persona que está siendo víctima del maltrato, por ejemplo, justifica los actos para evitar que ocurra un abandono. Entonces eso es súper interesante mirarlo en consulta, y cuando la persona se da cuenta, trabaja en ello, ya le es mucho más fácil asumir estos cambios en la vida. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me costaba mucho trabajo era cambiar de casa. Era una cosa impresionante cambiar de casa. Pero ya luego, ya con el tiempo, ya lo aprendí a manejar y ya es muchísimo más fácil el cambio de casa. Incluso ya lo veo como una emoción, como una aventura emocionante de cambiar de aire, por ejemplo, ¿sí? De avanzar a otras cosas, que antes era muy difícil. Eso. Qué bien. Quería agregar, Leila y Eli, que el abandono, como es siempre hacia uno mismo, no es que uno haya sido abandonado, uno no abandonó a nadie, y eso hay que, como yo digo, ponérselo aquí como a los animales cuando les ponen ese sello que es tan feo, pero como para que se entienda, ponérselo aquí a fuego, que como uno se abandona, como uno es siempre con uno mismo, el contrario de no abandonarse sería el empoderarse. Entonces es súper importante que cuando tú te des cuenta de que no tienes el poder de tu vida, el control de tu vida, de tus decisiones, es porque estás más en el abandono. Entonces se te van a estar disparando esta herida. Entonces, importante, de repente, claro, mujeres que son dueñas de casa, hay dos tipos. Hay la mujer dueña de casa que está feliz y lo disfruta y no tiene ningún problema, pero también está la otra que sí está en queja, que sí le duele todo el cuerpo, que el marido se hace cargo, como decían ustedes, de todo. Ahí hay que poner ojo, porque ahí sí a lo mejor la herida está más profunda. Entonces el empoderamiento sería como lo contrario para poder trabajar en tomar decisiones, tener su propio trabajo si es que lo quiere, ser al igual con el marido, con el esposo, la pareja, sentirse igual y no por debajo. Exactamente. Sí, que sean un equipo realmente. No mi papá o mi mamá, o yo su papá o su mamá, sino a la par, para que las dos energías, tanto la femenina y la masculina, pues puedan hacer que tú tengas una experiencia más grata, más fructífera y sea más bonita, más creativa y se sienta mucho más equilibrada las dos energías. Eso me parece súper chévere. Hay otra cosa importante para las personas que quizás siguen o están viviendo en esta herida de abandono, y es que tienden a buscar consejo y preguntan, siempre terminan preguntando qué les parece la idea o si debería o no hacer o tomar determinada decisión, pero al final terminan decidiendo hacerlo a su manera, ¿sí? Porque lo único que quieren es que no los dejen solos. Y al final esto también podría ser una excusa de autoboicot también, ¿sí? Porque puede que uno sepa claramente qué quiere y cómo debería ser, pero finalmente por no soltar la dependencia termina haciendo todo lo contrario de lo que sabe que le haría muy bien, ¿sí? Para seguir metido ahí en esa amalgama. Y ojo, porque ahí viene la confusión y entonces perdemos la claridad de lo que en verdad queremos, ¿no? Ahí es donde dices que estoy confundido porque fulano me dice, perengano me dice, yo no sé qué hacer y claro, pero es que tú ya lo sabías desde el principio. Solo deja de buscar la aprobación de los demás. Aprende a reconocer tu intuición, aprende a reconocer tu interior, ¿no? Tu ser, tu propio ser, de eso se trata también. Como bien dice Clau, el otro, pues ahí está, pero no existe. Así es, así es. Bueno, y la emoción que más persiste en una persona que tiene o sufre la herida de abandono es la tristeza. Esa es una emoción muy recurrente, ¿sí? Y claro, fuerte, ¿sí? Y esa tristeza, si no se maneja, puede incluso,
terminar en una depresión, ¿sí? Entonces, casi siempre cuando llegan personas a consulta que dicen, es que llevo cargando una tristeza años y no sé de dónde, no sé de dónde viene esa tristeza, y va uno a mirar, y si no está en vientre, que ahí debería estar muy seguramente, viene de atrás, de esas experiencias del árbol. Entonces, en mi caso, y ahí ya puedo empezar a hablar del árbol genealógico, el caso de mi abuela, que no sé si ya lo he comentado acá, pero ella, en el parto de su madre, o sea, de mi bisabuela, la bisabuela muere y ella quedó, era la primera hija de ella, entonces ella quedó sin mamá desde el momento del parto, pero mi bisabuelo era un general de la Guerra de los Mil Días en Colombia, un militar pues de alto rango, y él vivía, como era la Guerra de los Mil Días, pues vivían en campo, haciendo todo lo que hace un militar o hacía un militar en esas épocas, además por el tipo de sociedad que se tenía entonces, pues no había la facilidad ahora de tomarse un helicóptero o un avión y estar en media hora, 15 minutos en la casa. Entonces esos eran días y meses de viajes en barco o en caballo o en lo que fuera, ¿cierto? Para poder estar nuevamente en casa. Entonces esta abuelita mía crece muy sola, muy solitaria ella, con la herida a flor de piel de abandono, pero además crece y le llamaban como la cabra de la familia, que era como le decían la cabra, como la oveja negra, pero le decían la cabra, porque era indomable, según las tías de ella. Entonces no era fácil que ella se sometiera al mando de las tías, pero finalmente esa herida era tan profunda que terminó haciendo exactamente lo mismo que hizo su mamá, pero ya con 11 hijos. Entonces abandona al abuelo y abandona a estos 11 hijos, y entre esos 11 hijos mi mamá, que tenía 5 añitos aproximadamente. Entonces, cuando ella toma esa decisión, la toma por el maltrato que estaba viviendo con mi abuelo y, bueno, otros asuntos relacionados con el dinero. Y entonces ahí esa herida, inmediatamente mi mamá la resiente, la toma como propia, y toda su vida, la vida de mi mamá, fue una expresión de dolor constante. Entonces ella era triste todo el tiempo, pero además enojada. Esa era como su mecanismo de defensa. Casi siempre detrás del enojo hay tristeza. Entonces esa era su máscara, ¿no? La de ella, la del enojo. Pero también dependía emocionalmente de mi papá, aunque ella no se sentía respaldada por él, emocionalmente hablando. Entonces, en el vientre, quien asume la responsabilidad emocional de ella, y luego, hasta entrados mis años de adultez, yo fui la última de todos mis hermanos que salí de la casa, la última que se casa, la última que hace su propia vida, porque yo me sentía responsable de que ella estuviera feliz. Entonces, todo, incluso todo lo que yo hacía era para que ella estuviera bien. Todo, absolutamente todo. Hasta que pasados 15 años de haberlo asumido conscientemente, esa responsabilidad, de mí salió un grito tremendo y yo dije, no más, ya son 15 años. En una pelea tonta con mi mamá, saqué lo que en realidad había en el fondo. Entonces, eso, bueno, generó ahí un montón de cambios que fueron difíciles, se tomaron tiempo, pero finalmente pasó. Entonces, esta herida oculta tristeza, y eso era lo que yo venía también cargando durante muchos años, y yo no sabía de dónde, hasta que descubrí toda la historia de mi abuela y cómo eso fue pasando a mi mamá y de mi mamá a mí. Entonces, ya que lo sé, ya que me enteré, ya que supe, entonces he trabajado muchos años buscando todas las razones, observando conscientemente cuáles son las razones por las cuales puedo agradecer y que realmente tengo en mi vida, que requieren que yo las reconozca y las honre desde la felicidad, no desde la tristeza, ¿sí? Entonces ese es un trabajo que hace uno a diario. Pues para todas aquellas personas que estén sintiendo que hay una tendencia a la tristeza en su vida, pueden mirar hacia atrás y muy posiblemente haya una herida de abandono ahí que les esté marcando el camino. Y aquí el tema es, ya iremos hablando de las siguientes heridas, nos faltan 3,
pero pues al final están mezcladas, ¿no? O sea, tienes la herida de abandono que te genera esta tristeza, querer ser independiente, pero no ser independiente porque estás confundido, eh, querer cumplir las expectativas de los demás, querer ser el soporte de los demás y no el soporte de ti mismo, que al final de eso se trata. Lo que nosotros queremos con todo esto que compartimos con ustedes es que ustedes vayan reconociendo en ustedes justo todo lo que hemos dado. Solo damos, damos, damos y a veces no nos volteamos a ver a nosotros y se nos olvida que somos lo más importante. Pero entonces se junta con todas las otras heridas, ¿no? Como es mi caso, el abandono, el rechazo, dos heridas muy potentes, muy fuertes en mí, que durante años me generaron todo esto que, o sea, Leila va comentando y va platicando qué es, y yo estoy perfectamente identificada con lo que viví durante años, ¿no? Claro, por eso esto, por eso el otro, aunque ya lo hayas trabajado, porque claro, lo tenemos trabajado, y lo que hacemos ahora que ya lo tenemos reconocido y que estamos trabajando en ello, porque al final esto hay que estarlo trabajando todo el tiempo, es ya no volver a caer en los mismos errores, es ya no volver a decir, híjole, me pasó algo que ya no quería vivir. Ya no, ya te das cuenta al instante, en el minuto que vas a hacer eso, ¿no? Ya es como, no, a ver, espérame, esa es mi herida, no soy yo. Esa ya no la quiero vivir, ¿no? Así es, así es. Y hay una cosa contradictoria también, y es que genera la herida de abandono, y es que la persona que ve, por ejemplo, en su jefe una figura de autoridad o en alguien que tiene por algún rasgo de personalidad, por algún logro en la vida de otra persona que uno alcanza a verla casi como una autoridad en la materia de algo, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno tiende a ver a esa persona como autoritaria, porque de alguna manera así leyó la relación entre papá y mamá, la siente a esa persona como autoritaria y no como autoridad. Por eso siempre la pelea con el jefe o con el mando más alto, ¿sí? O con la competencia, entre comillas, ¿cierto? Porque se lee como si fuera una persona autoritaria, esa figura de autoridad, ¿cierto? Porque el autoritario es distante y es frío. Y así fue como yo viví la experiencia estando en vientre o en los primeros años o en el momento en que la hubiera empezado a experimentar, ¿sí? Entonces, por eso las personas que quizás tengan problemas con el manejo de la autoridad, con respecto al que yo considero autoridad y lo veo como autoritario, quizás no esté siendo de esa manera o quizás sí, de todas maneras está duplicando o replicando la experiencia en esa primera etapa de la infancia. Entonces, siempre tener en cuenta que vamos a tender a proyectar la experiencia de papá y mamá en ese otro en la vida adulta que nos va a reflejar, es que hoy se me parece tanto a mi papá que, ¿sí? Hoy, se parece tanto a mi mamá que, que no sé qué tiene, pero me cae gordo. ¿Sí? Entonces, y al hacer conciencia de eso, salimos del juicio, dejamos de juzgar, podemos ver a la otra persona con ojos distintos, con ojos de compasión, con ojos de amor, empatía, exactamente. Entonces, esta es la famosa herida del abandono, y ya pues con nuestros propios ejemplos, me imagino que ya las personas pueden verse también un poco reflejadas en esto que hemos estado compartiendo de nuestras propias vidas. Quería agregar a esto de la herida del abandono, se me viene a la mente la historia de mi abuela materna, donde ella efectivamente sí vivió de alguna manera un poco el abandono. Ella sí traía esa herida súper fuerte y ella dedicó su vida a la compensación, al dar. Ajá. Entonces es importante también tener claro de que cuando uno está dando mucho porque está compensando. Y vamos seguramente a profundizar en algún momento la ley de la compensación, pero también es como nuestra brújula. Si estamos dando o haciendo algo de manera muy
muy, la balanza demasiado para un lado, no está siendo compensado, es porque seguramente hay algo ahí, hay alguna herida, hay algún tema a trabajar. Entonces, claro, ella, yo no conozco tanto la historia, porque claro, yo digo, son como otros tiempos, donde uno pudo investigar, pero hasta cierto punto. Pero las conversaciones con mi abuela eran súper interesantes, ella me contaba mucho, pero claro, no sabía tanto, pero ella no fue criada por su mamá, sino que sí su mamá estuvo un poco cerca, pero fue criada por otras personas, nunca se supo por qué. Y ella de haber tenido muy fuerte la herida del abandono, por lo tanto ella dedicó su vida a estar en ese sacrificio de estar dando. Y era una persona triste, era una persona con ojos tristes, muy víctima de la vida, con ese de porque yo doy, porque el otro no me da, porque el otro me responde así, porque el otro, muy, muy expuesto al otro, y cero en mí misma. Entonces también eso es súper importante si de repente tú conoces a alguien o te sientes identificado con ese, estoy sacrificándome, dando casi mi vida por otro, es porque la ley de la compensación ahí está mostrando algo. Sí, y tú también hablabas de que en algún momento se empiezan a entremezclar las heridas, ¿no? Y entonces ahí en esa partecita yo creo que empieza a colindar con la herida de injusticia, que la vamos a trabajar en la siguiente sesión, ¿era? ¿Cierto? Sí, cierto. Exacto. Entonces empieza a colindar con la herida de injusticia, porque es como es posible que yo doy tanto y no recibo casi nada a cambio. Entonces hay una sensación interna de esto no es justo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que es que estamos en automático, ¿cierto? Llevando la vida o las circunstancias, las experiencias por esa herida. Entonces ahí ya se nos empiezan a convertir en otro evento, en otra forma de expresar ese dolor, y es a través de la sensación de injusticia. Sí, eso es muy, muy interesante, todo este tema. Sí, chicas. cómo se van entrelazando es, la verdad, es muy interesante. Ajá. Muy importante, de aquí, una vez más, el tener una guía, alguien que me ayude a discernir, a descifrar, por ejemplo, el hacer una limpieza del clan transgeneracional. No es nada más ir y ver la historia, no, tienes que ir y ver la historia desde un punto en donde tú puedas identificar qué es lo que tú estás trayendo a tu propia historia, ¿no? Entonces, bueno, si quieres hacer esto y empiezas a ver por qué mi mamá sufrió tanto, por qué mi papá sufrió tanto, o mi abuela o mi abuelo, hay varios puntos a identificar para que esto pueda sanarte, porque de eso se trata, de sanarte a ti, ¿no? Para que ya no se vuelva a repetir. Así es. Y hay otro mecanismo que surge, sobre todo en las relaciones de pareja, a veces, con lo que hablaba ayer también Claudia, que uno tiende a abandonar primero para que no lo abandonen. ¿Sí? Ese es un mecanismo de defensa, sobre todo en las... Ese es salir corriendo, quiero salir corriendo, quiero salir corriendo. Estoy bien, estoy a gusto, pero ¿qué crees? Espérame, al rato nos vemos. No quieres compromiso, al final. Porque me abandono yo primero. Así es, el rechazo y el abandono, lo mismo, no quiero compromiso, al final, y es contigo mismo, y no quiero compromiso conmigo mismo. Y entonces, de ahí viene esta parte de el procrastinar también, esta palabra que está muy de moda, de no me enfoco en lo que estoy haciendo y procrastino y me voy a hacer otras cosas, porque al final no hay compromiso, no hay responsabilidad, y esto te lleva a tu mente a decir, ok, vámonos para otras cosas. Y luego te arrepientes y luego es por qué no lo hice y por qué no pude hacer esto, y es que no soy suficiente y es que no soy capaz. Y entonces ahí viene toda esta maraña de emociones, de juicios que uno mismo se hace, que tienen que ver con el compromiso a uno mismo. Exacto. Entonces una llavecita mágica que yo uso, por ejemplo, para cuando hay estos momentos de dificultad con la herida del abandono,
y que lo pone a uno, lo centra a uno en lo que, en la sintonía que lo lleva a uno a lograr lo que quiere, más allá de estas sensaciones y más allá de esta experiencia de sentir que no se puede o que en algún momento está siendo rezagado, es ¿qué haría el amor? Entonces, cuando estés así, pregúntate, ¿qué haría el amor? Y es como es un bálsamo de una que te pone en sintonía y como que toda esta sensación se desvanece, empieza como a caerse y te pone a ti en una única sintonía en la que tú dices, sí, ¿qué haría el amor? ¿Y el amor qué haría? El amor simplemente ama, ¿cierto? El amor ama, pero ama sin condiciones, por lo tanto todo lo ve con absoluta transparencia. Entonces ya no hay miedo. ¿Sí? ¿Qué haría el amor? Pues el amor no sentiría miedo. ¿Qué haría el amor? Pues el amor no te lleva a que tú salgas corriendo, sino que enfrentes la experiencia. ¿Qué haría el amor? El amor sabe que estás protegido, entonces de alguna manera te puedes regalar a ti mismo seguridad desde tu propio amor hacia ti. ¿Qué haría el amor? No enjuicia. ¿Qué haría el amor? Siempre pregúntate y vas respondiéndote a ti mismo y se va a ir abriendo el camino, se va abriendo el camino, se va abriendo el camino y va siendo más fácil. El amor te regresa a tu centro, Ajá. que serán temas que iremos tratando. Poco a poco tenemos tantas cosas que compartir, de verdad. Qué gusto, ¿verdad? Que podamos estar aquí haciendo esto y compartir todo lo que hoy hemos practicado y ya reconocemos en nosotros mismos para poder dar a los demás y encuentren su centro, que al final de eso se trata. Somos luz y somos oscuridad o sombra, la palabra que quieras utilizar, luz y sombra. Eso somos. Ahora, ¿qué está dirigiendo mi vida? ¿La luz o la sombra? Entonces, ni más ni menos, simplemente hay que encontrar el centro para que esté yo balanceada, ¿no? Así es, eso es. Y ya, yo creo que aquí yo ya termino con la parte teórica, ya compartiendo toda nuestra parte práctica de testimonios nuestros, nuestras propias experiencias. Y ya entonces la siguiente herida que vamos a abordar es la herida de la injusticia, ¿no? El próximo martes. El próximo martes, 2 de la tarde, hora Colombia, México, 3 de la tarde, Chile, estaremos compartiendo la siguiente herida. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por darte este tiempo que es tan valioso para ti, para sanarte y sanar a toda tu generación. Y gracias Eli, gracias Leila por este tremendo aprendizaje y gracias a mí misma por permitírmelo. Ah, que así sea, y así es. Gracias, chicas, y a ustedes muchas gracias también. Y esperamos que sea de provecho y que les sirva mucho este conocimiento. Y sobre todo, si tienen dudas, preguntas, recuerden, aquí abajo nos dejan sus comentarios. Si quieren hacer alguna consulta individual en privado a través del Messenger, pueden contactarnos y ahí estamos para acompañarles. Un abrazo inmenso. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Chao, chao.